Haramain es el mayor reto tecnológico en el sector del ferrocarril hasta ahora. Fast, big and beautiful. Las magnitudes de este proyecto son enormes. Es una obra faraónica. Colosal. Grandioso. El contrato supera en este momento los 7.000 millones de euros. 12 companies are involved in every decision. En la gestión, complicaciones, diferencias permanentes. Spain, of course, is one of the leading countries when it comes to railway technology. They proved their technologies inside Spain. Reto increíble. Apasionante para cualquiera de los que hemos trabajado allí. Mucho vértigo. ¿Cómo no me va a dar vértigo? Me autopregunté, ¿qué hago aquí? There's 1.5 billion Muslims in the world. Un proyecto unificador, aperturista, que genera orgullo en una sociedad. It's a big jump, of course, for Saudi. It's the first high-speed train in this region. Las autoridades saudíes deciden ya por el año 2008-2009 la necesidad de construir una línea de alta velocidad entre las ciudades santas, Haramain de Meca y Medina. It is 450 kilometers that crosses 3 big cities, Medina, Jeddah and Mecca. So Haramain will be the backbone that will transport people from Mecca to Medina and from the airport to Mecca and Jeddah as well. El ferrocarril de alta velocidad es el mejor sistema de descongestión en trayectos en el entorno de 500 kilómetros, donde es muy competitivo frente al avión. Jeddah es una ciudad del entorno de 4 millones. Incorporando a Meca, que está a 70 kilómetros, pues estamos hablando de casi 5 o 6. And they commute, some of them they commute on daily basis to the other cities. Hay que tener en cuenta que de todas estas ciudades, tú cuando vuelas entre estos países, los aviones van siempre absolutamente ocupados al 100% y siempre es muy complicado encontrar billetes, y todos los peregrinos tenían que ir por carretera desde el aeropuerto de Jeddah en grandes marchas para poder visitar estas ciudades y poder peregrinar. La cantidad de peregrinos que visita Arabia Saudita todos los años es ingente. Mecca and Medina is of importance not only to the Saudis but to the whole Muslim nation. This project came in to serve a bigger vision to the kingdom. The high-speed lines, they change the history, they change the geography of countries. And since the start of 2000, we had a very ambitious plan to connect the kingdom, industrial zones, ports, cities, with the neighboring countries as well. Están focalizándose a que la economía no tenga una dependencia tan absoluta del petróleo. Haramain High-Speed Line lends itself very well to the 2030 vision, because one of the main initiatives, the 2030 vision, is to increase number of people visiting the holy places, Mecca and Medina, up to 30 million annually. Asociar estos sitios santos, la esencia de lo que es el Islam y lo que es básicamente el pensamiento religioso y social y cultural de Arabia Saudí a una nueva tecnología, les produce un respeto absoluto.
Se inicia un largo proceso de licitaciones. En ese concurso se presentan distintos consorcios internacionales, francés, español, inicialmente alemán, etc. Y se logra pues, que exista una opción española integrando a todas las empresas. Es un consorcio de 9 empresas privadas y de 3 empresas públicas. Y al final, en el año 2011, el consorcio español resulta adjudicatario de esta fase tecnológica y de gran valor añadido, que es la construcción y la explotación durante 12 años de la línea de alta velocidad Meca-Medina. La segunda fase tiene 2 componentes, uno que nosotros llamamos construcción de la línea y una fase de operación. The Saudi government, they've invested a lot of money in these projects. And I mean a lot of money. Pues es de una tremenda alegría, ¿no? Porque hemos conseguido un proyecto, pues una referencia mundial, una cartera de obras muy importante para nuestra empresa, pero bueno, al día siguiente lo que empieza es la preocupación. One of the most challenging things is the coordination between 12 members of the consortium. I could tell you this, it's big, it's huge. It's one of the biggest consortiums I've ever seen. El objetivo debe ser que después de estas reuniones seamos capaces de tener un responsable o varios responsables para cada una de las actividades. O sea, no puede ser que al final... 12 empresas, nos encontramos empresas grandes, pequeñas, empresas dedicadas a obra civil, empresas industriales, públicas, privadas. Está Saudi Spanish Train Project en Jeddah, donde hay 2 socios locales. Hay que gestionar pues, con otros socios, otra cultura empresarial. However, a project of such nature cannot be executed without any challenges. Era la primera vez que se construía una línea de estas características por terrenos desérticos. La climatología muy complicada, el diseño aplicado a los grandes rangos de temperatura que tiene el proyecto es muy singular. Por lo menos controlar que el tren se comporta de una manera correcta dentro de lo que es este ambiente, pues ya es un reto tremendo, ¿no? No había agua, no había edificaciones, no había líneas de electricidad. Lo único que había es mucho calor, mucho polvo. Era un pedregal desértico completamente. He sentido vértigo, he sentido miedo, he sentido mucha presión. Me he tenido que apoyar en el afán de superar y en tratar de ser lo más positivo posible. Me llamaron y me dijeron, en una semana te tienes que venir, y tuve que organizar toda mi casa, mis hijos, mis gatos, y esa adrenalina es la que te mueve también, ¿no? A mejorar y a emprender estas aventuras. Desde luego, al aterrizar en el proyecto y en Arabia, el consorcio y las personas que estuvimos involucrados, muchos yo creo que se llevaron alguna otra sorpresa. Evidentemente hay un choque cultural. Culturalmente, sobre todo para una mujer, pues es muy diferente. Que tienes las limitaciones de que trabajamos en ciudades como Medina o Meca, donde solo se permite el acceso a musulmanes, ¿no? Y allí estaba nuestra gente empezando a explanar aquello, y a partir de ahí pues después se montó el campamento para que la gente viviera dentro del recinto que permite a un no musulmán andar. Esa base de montaje donde teníamos todas las factorías, para nosotros fue el punto neurálgico y fue clave. Porque al final Medina estaba prácticamente prohibida a los no musulmanes. Entonces se creó allí una comunidad, la verdad es que muy importante. Llegamos a tener más de 500 personas, era un pequeño pueblo que ha creado amistades también que han fructificado y que durarán toda la vida, aparte de las experiencias para terminar el montaje de esa zona norte.
Estábamos conviviendo mezclados, pakistaníes, filipinos, españoles, cada uno en su zona, con sus actividades deportivas, con lo que ellos prefieren, unos con baloncestos, otros con el cricket, cada uno con lo suyo. Pero la verdad que ha sido una experiencia inolvidable y hemos incluso organizado torneos de cricket para los suyos, de baloncesto para los otros, o sea que muy bien. Cuando estás pasando la noche en la base de montaje y después de cenar sales un poquitín a dar un paseo por la zona y ves el anochecer con una luna clara y luminosísima, viendo el perfil de las montañas y viendo algún camello que de repente está paseando lentamente al lado de ti y dices, joder, de repente, ¿qué estoy haciendo aquí? Desde el punto de vista logístico, Arabia es un país en el cual este es su primer proyecto de alta velocidad. No tenían ciertas capacidades imprescindibles para su ejecución. Estaba todo por hacer, todo por hacer. Los plazos tienen importancia y no tener allí la máquina a tiempo, que esté en el puerto y que por un tema burocrático pues, pierdas allí 3, 4, 5 meses con la máquina allí parada, es algo que realmente desespera. Nuestro ritmo de trabajo, nuestras costumbres de trabajo son muy diferentes a las de ellos. Completamente diferentes. But of course there are differences. In the end, Spain is a European country and it goes by European traditions, so there are differences, especially when it comes to work. Choca mucho. Tanto nosotros para ellos lo mismo, como para ellos para nosotros. O sea, se toman las cosas con más tranquilidad, pero son realmente profesionales. Luego cuando los conoces, son igual de profesionales que nosotros. Es acomodarse a ese entorno nuevo, cultural y técnico, no solamente cultural. No podíamos hacer lo mismo que hacemos aquí. Teníamos que hacerlo de otra forma para que saliera bien. Que hemos tenido que suministrar los materiales, fabricarlos, hacerlo en unas dimensiones de este proyecto mucho mayores y en un contexto mucho más difícil. Hemos tenido que llevar maquinaria específica de vía, hemos tenido que aportar ciertas piezas, cierto material desde Europa para poder construir todo lo que es la catenaria. Ha habido que construir una serie de factorías desde cero, o sea, desde la nada. Well, you know, a project of this magnitude, of this complexity, you know, one can easily imagine the ups and downs that, you know, we have gone through with all contractors. Of course, the Spanish consortium, they have the heart of the project. We did face jointly a lot of challenges, but we had an excellent harmony between the parties that allowed us together to overcome those challenges. He de decir que hemos encontrado todas las facilidades en Saudi Railways, que han sido muy colaboradores, que han entendido y con los que hemos tenido una relación muy buena, liderados por el Dr. Rumey, que ha sido clave en este proceso. Probably the Spanish people, they have the same DNA of the, you know, we have the same, we're very emotional, but we're committed. So sometimes we fight, right? And then we end up going dinner together. So things are good. Copasa montar una fábrica que la verdad ha sido un éxito porque bueno, pues cuando iban allí el cliente y veían aquello funcionando como una cadena, todo automatizado, y claro, en mitad del desierto era algo digno de resaltar. Es el primer proyecto de alta velocidad que transcurre en un entorno con un clima tan hostil como este que tenemos en Arabia Saudí. En la industria del ferrocarril no había soluciones reales para los problemas a los que nos enfrentábamos. Éramos de alguna forma los primeros en el mundo. Y entonces pues salimos a mirar pues sobre todo a la industria militar.
Nos aconsejó bastante el ejército español. Nos abrieron sus puertas y estuvimos viendo, por ejemplo, en la división de helicópteros, todos los problemas que ellos ya habían afrontado desde hace muchos años y las soluciones que habían ido implementando para paliar pues esa entrada de polvo dentro de las turbinas, la entrada de arena. Así que con toda esa información, con mucha investigación que hicimos, pues hemos ido implementando diversas soluciones pues para hacer que este tren de alta velocidad pueda operar circulando, no olvidemos, pues a 300 km/h, pues que hace que al final la arena actúe pues como una auténtica lija al pasar el tren. El RTMS es un sistema de señalización aplicable a los trenes de largo recorrido. Es el sistema más avanzado que hay ahora mismo en el mercado. Es un estándar europeo, es decir, inventado, digamos, por Europa. Es el que se va a implementar a través de Siemens en el proyecto Haramain. Y va a permitir que el tren vaya más deprisa, más despacio, va a dar mensajes al conductor, van a hacer una serie de cosas que son las que van a permitir, pues, mejorar la circulación. Este equipo de RTMS es el equipo más avanzado que hay actualmente en el mundo. Estamos en el taller de soldadura. Aquí empieza la fabricación de las cabezas motrices y es una de las partes que yo creo que son más espectaculares porque partimos de chapas de acero que poco a poco vamos conformando, haciendo vigas, haciendo largueros, hasta conformar toda la estructura que podemos ver aquí detrás de mí. Tenemos más de 30 medidas, distintas tipologías de medidas, pues para que cada equipo del tren no sufra las condiciones tan adversas que tenemos. Tenemos films de protección en las ventanas, en los cristales, similares a los que se utilizan en la Fórmula 1, en los cascos de los pilotos. Pues algo parecido pues tenemos en ventanas laterales, en la luna frontal y en otras partes pues para que vaya protegido, ¿no? Tenemos también un sistema que va a inyectar aire a muchísima presión delante de la primera rueda del tren, de forma que vamos a soplar la posible arena que pueda haber en la cabeza del carril, pues para que ya las ruedas pues circulen sobre una superficie limpia. La dureza de las ruedas en los trenes de alta velocidad está muy regulada, porque cuanto más duro también es más frágil y por tanto pues se puede fracturar. Pero sí que hemos subido un puntito la dureza de las ruedas pues para hacer que la abrasión sea lo menor posible. Tranquilo. Hay un camión a la derecha. Un coche a la izquierda. La vía se colocan en lo que le llamamos barras largas, que son 300 metros de carril soldado. Hay que montar unos talleres de soldadura a pie de obra para conseguir, con esas barras elementales, hacer barras largas. El mundo ferroviario es una situación de vida dura y muy extrema, en mi opinión. Todo gente dura, muy dura. Ciertamente hay que serlo para este tipo de trabajo. Tener que trabajar con las tormentas de arena, con las temperaturas de hasta 52 grados. 3-4 meses del verano solamente puedes trabajar de noche. Tú puedes estar trabajando de día a 50 grados cuando el carril a lo mejor tiene 65. Eso no hay Dios que lo maneje. Caeríamos como pajaritos uno tras el otro. Pasar largas temporadas y estar básicamente como en un estado de urgencia, que en cualquier momento te llama el teléfono y hay que apagar un fuego inmediato, lo cual eso durante años pues es bastante complicado. Son 450 kilómetros de obra, no siempre estás en el mismo sitio. Puedes levantarte por la mañana, ir hacia una punta a ver un trabajo a 100 kilómetros y por la tarde ir a otra que está a 120 al contrario. Porque esto es como si haces 4 obras normales en otros lados, como quien dice, que 450 kilómetros no los haces todos los días. Eso nos hizo tener que conseguir rendimientos muy superiores a los que estábamos habituados. Es decir, hemos conseguido rendimientos allí que nunca los habíamos conseguido aquí, ni nosotros ni ninguna otra empresa. Existen dos tipos de vía aquí en el Haramain, la solución de vía en balasto y la solución de vía en placa. La solución de vía en placa
es una solución específica que se ha adoptado en este proyecto con el fin de luchar contra una de las grandes, vamos a decir, enemigos que puede tener este proyecto, que es la arena. La vía en placa se ha puesto en este proyecto fundamentalmente en las zonas donde era más sensible a la arena. Para el tema de mantenimiento siempre más fácil y aparte que la arena podría contaminar el balasto, perdiendo entonces su elasticidad y su funcionamiento. Y sustituir el balasto no es sencillo. De los aproximadamente 450 kilómetros que tiene la obra de longitud, 50 kilómetros de ellos están construidos en vía en placa. Solamente hay 2 localizaciones en el mundo que tengan desvíos de vía en placa, que es China y Arabia Saudí. La construcción en balasto es más económico y más rápido. O sea, nosotros para la vía en placa hemos tenido que montar 3 equipos que iban trabajando en paralelo y hacía cada equipo 150 metros al día. Mucho más laborioso porque no puedes trabajar con máquinas como haces con el balasto, que al final con las máquinas avanzas más. Tienes la bateadora, la perfiladora. El balasto tiene 3 misiones. Una es dar resistencia a la vía, la segunda misión es evacuar rápidamente el agua que pueda caer y la tercera servir de colchón a las vibraciones que produce el tren, tanto hacia el terreno como hacia el propio tren y que pudiéramos notar los pasajeros cuando vamos. En el proyecto Haramain, el objetivo fundamental fue estudiar cuál era el comportamiento de esa capa de balasto contaminada con la capa de arena. Vamos midiendo en la vía distintos parámetros. Medimos desplazamientos verticales con estos sistemas láser, que son estas luces rojas que se ven aquí, y podemos medir también aceleraciones con estos elementos que son acelerómetros. Y además también podemos medir cualquier desplazamiento relativo entre cualquier elemento de la vía con estos elementos que se llaman LVDTs. Bueno, la verdad es que esta prueba es una prueba pionera en el mundo. Realmente fue la primera vez que se estudió y, por supuesto, fue la primera vez que nos lo pidieron, claro. El reto ha consistido en exportar ese modelo y mantener la misma fiabilidad y seguridad en los sistemas que en un entorno conocido en España, con un entorno un poco más desconocido como es Arabia y con un cliente diferente a los que habitualmente trabajamos. La mayor responsabilidad al final es el diseño de lo que al final se construye. Yo tengo que plasmar en unos planos lo que luego las otras constructoras han tenido que, o bueno, las otras partes del consorcio han tenido que ejecutar allí. One of the main challenges is actually reaching that speed. I mean, reaching 300 kilometers per hour is, I mean, although the trains are designed to reach that speed, doing it on the track, doing it in reality is an achievement. And also the infrastructure had to go along with that level as well, not only the trains. Se descarga en el puerto de Lleida, donde se trasladan los coches aislados. Una vez llegan al taller se descargan y se acoplan y empezamos con pruebas en estático para comprobar que está todo bien, que las señales llegan bien, que el tren arranca. So this was a challenge, and of course all the companies contributed in reaching that level or that milestone, and it's a big milestone. Una vez se hacen esas pruebas, se empiezan con las pruebas dinámicas por la vía a baja velocidad y progresivamente se va aumentando la velocidad pues hasta que hacemos pruebas a 300. Me llamo Hamza y soy musulmán practicante de origen marroquí. Mi padre llegó a España hace más de 30 años
y desde siempre el Islam ha sido algo esencial en nuestra familia. Para todo buen musulmán, viajar al menos una vez a la Meca es un sueño, que yo estoy a punto de hacer realidad. En estas estaciones ha quedado la impronta de un grandísimo arquitecto, como es Norman Foster. Hay que reconocer que ha conseguido, en opinión de un ingeniero civil, encuadrar estas formas y tamaños dentro de la cultura árabe y dentro de la simbología árabe. La estación es un oasis y estas columnas representan palmeras, lo típico de un oasis. Fuera hace calor, es inhóspito y dentro estamos frescos, seguros. El problema que tenemos en Arabia es cuando en un periodo de tiempo muy corto llueve una gran cantidad, muy grande, y además con arena, y entonces toda esta cubierta está preparada para soportar esas condiciones. Internamente, estas columnas llevan dos conducciones para drenaje, y todo ello baja por el interior de la columna, y en los sótanos hay unas cajas de desarenado, donde desagua. Aparte de protegernos del sol, porque lleva unos revestimientos térmicos muy buenos, además nos protege de las tormentas, del agua, y además nos permite, bueno, con los lucernarios, que entre la claridad suficiente para que la estación apenas tenga que utilizar iluminación artificial. A nivel general en el país se está notando cierta apertura, entonces no es una cuestión del proyecto en sí mismo, sino que es en general. Esa primera vez, pues como mujer, pues casi era invisible, pero ahora mismo te puedo decir que no tengo ningún problema. Soy visible, se me escucha y nadie me pone ninguna traba a mi trabajo. Una sociedad que te ve con mucha extrañeza, pero que al final te acoge. Gente muy participativa, muy hospitalaria. España quizá o en Europa estamos acostumbrados a vivir dentro de un huracán, ¿no? Vamos deprisa a todos los sitios, vamos con las ideas claras y aquí la gente se lo toma de otra manera, la gente va tranquila, la gente es más familiar, nadie tiene prisa. Entonces se establece un proceso de simbiosis quizá entre la compañía y entre la sociedad en el que nosotros tenemos que entenderlos a ellos y ellos deben entendernos a nosotros. Debemos enseñarles cómo funciona este medio de transporte y, aparte, hacerlo compatible con su cultura sin que resulte agresivo para ellos. Yo en España soy personal de a bordo. Trabajo como interventor en los trenes y aquí pues estoy haciendo la formación del personal de a bordo
les estamos enseñando cómo trabajar, cómo orientar su trabajo hacia el cliente, cómo darle el mejor servicio o un servicio de calidad al cliente, y aparte les enseñamos también aspectos técnicos del material con el que van a trabajar, que es este tren, el Talgo 112. Tradición ferroviaria, soy la primera generación que viene a Renfe, o sea que yo soy maquinista, no conductor. Los ferroviarios somos maquinistas. Él fue de los primeros maquinistas que tuvimos en España. Ahí estuvo en la Escuela Técnico Profesional de Renfe en Madrid. Mr. Eight hizo una apuesta decidida por el proyecto. Mr. Eight tenía un futuro brillante con el comercio de diamantes. Entonces cambió todo el mundo de la joyería por el mundo del ferrocarril. Es una persona con una gran visión de futuro. El tren de alta velocidad Meca-Medina supone algo más que un sistema de transporte mejor que el que ha existido antes. Van a ser saudíes, al 90 y mucho % los que van a llevar a cabo la operación de este tren, y eso significa un cambio radical. En Arabia se ha pasado de no tener ningún sistema ferroviario a tener un tren de alta velocidad, ¿no? Entonces eso supone un reto cultural de adaptación al modo. Esa rigidez en la operación del tren yo creo que va a influir mucho en el resto de las actividades del país. Desde ese edificio amarillo que veréis ahora a la izquierda, desde ahí se hace todo el control de tráfico de la línea, el BOCC. Desde ahí se organiza tanto todo el servicio comercial por parte de Renfe como el control de circulación por parte de Adif. Un poco la misión principal es que todos los recursos de la operación estén en el sitio que deben de estar, digamos vigilado o está regulado en este puesto de mando, que es un poco el corazón de todo lo que se está desarrollando para controlar la operación. Hemos incorporado personal saudí que va aprendiendo. A medida que ellos van aprendiendo, nosotros nos vamos retirando un poco para atrás. Es un poco la experiencia que nosotros tenemos, ponerla al servicio de este proyecto, de manera que personas de aquí, de este país, vayan aprendiendo todo lo que es nuestros procedimientos y nuestra cultura ferroviaria, nuestra manera de hacer un servicio de ferrocarril de alta velocidad, que no nos olvidemos que es un servicio de altas prestaciones. Unas comunicaciones normales, primero, no tienen por qué estar garantizadas, y segundo, en movimiento pues van perdiendo conectividad por internet o de voz. A 300 por hora en un tren perderíamos siempre, ¿vale? Aquello sería un desastre, y como eso no puede consentirse, se hacen estas torres especiales adaptadas a cubrir esos requerimientos de que todos los sistemas se hablen entre sí en tiempo real y a su vez informen a maquinistas y a operadores del tráfico. Después tenemos detectores de caída de objetos en los pasos superiores o en las bocas de túneles, donde si se cayera algún objeto tiene una malla de fibra óptica que se cortaría y eso tendría un impacto directo sobre la señalización, se cerraría la señal, se pararía el tren. Se han utilizado cámaras de seguridad militar que se han adecuado en su uso para lo que es la protección del vallado del tren. Son cámaras que tienen una capacidad de cobertura a más de 7 kilómetros de distancia y que son capaces de encontrar objetos, seguirlos y demás. En una bolsa de plástico en la catenaria, pues con esto vas a poder verla, ¿no? Y anticiparte al problema. Esta vía del tren Meca-Medina está cruzando rutas de pastoreo, rutas de movimiento de beduinos y de familias locales que desde tiempos inmemoriales, desde cientos de años,
de repente se le ha metido una vía de ferrocarril. Entonces, de repente se ha encontrado con una valla, se ha encontrado con un tren y al principio hemos tenido problemas, pues, por ejemplo, de el pastor con las cabras que ha utilizado la valla para hacer su pequeño establo y por la noche lo guardaba y por el día... Y a pesar de que hay un túnel establecido a como 300, 400 metros de esa zona para que tanto vehículos como personal pudieran acceder al otro lado de la traza, seguían los chavales pasando por arriba. Pasamos por un poblado que estaba aparentemente deshabitado y lo dejamos de largo, y al poco tiempo también nos apareció un chaval que no tendría más de 12 años, con una furgoneta, nos salió al paso a nuestro encuentro, nos echó el alto, todo educado, que en su poblado tenían armas y que la próxima vez que pasáramos por su poblado sin pedir permiso, que podían hacer uso de las armas. La mayor preocupación inicial desde el punto de vista de seguridad también ha sido educar a los locales de la dificultad que es esto. Nos ha pasado de todo, ¿verdad, Mr. 8? Hemos corrido hasta detrás de burros por la vía para quitarlos de la vía. Es más, algunos nos han sacado hasta un fusil diciendo que estas eran sus tierras. Pero bueno, del inicio de octubre del 16 ahora, la diferencia es abismal. Tenemos mínimos incidentes, tenemos mujahidines, que son unas fuerzas específicas y especiales pertenecientes al Ministerio del Interior. Son hombres duros, vinculados más con beduinos, ¿no? Sus misiones son las más duras por trabajar en el desierto. Aquí los tenemos desplegados y evidentemente son muy respetados. قبل نجية المعبر يا الوظائف. طيب عبرتك عندك انا الان قريب من كبري مغينيا باتجاه المدينه انا اتجه لك. Hay que destacar que hemos tirado más de 2.000 kilómetros de fibra óptica, es decir, que podríamos unir con fibra óptica las principales capitales europeas, y todavía igual nos sobraba alguna bobina. Al final, el gran conductor del tren son los sistemas que hemos visto en la server room. La tecnología nos puede hacer soñar y llevar todo hasta donde queramos. No hay límites, aquí no hay límites. Esta es una de las subidas más fuertes de la línea. Subimos 30 milésimas y que el tren que baje genera la suficiente electricidad para alimentar al tren que sube. En caso de que hubiera un accidente y no pudiéramos tener tensión de catenaria, tenemos 2 generadores diésel, uno en cada motriz, para que los viajeros sigan con las mismas condiciones de confort. El tren está diseñado para el desierto. El tren es seguro 100%. Entre los 5 pilares del Islam, que son Shahada, As-Salat, Az-Zakat, As-Sawm o Al-Hajj liman istata', el Hajj es una de las mayores aspiraciones de un musulmán en la vida. Y aunque solo voy a tener la oportunidad de conocer Mecca sin peregrinar, ya es algo muy grande para mí. Estamos ya participando en negociaciones con el Ministerio Hajj, que son los encargados de organizar todas las peregrinaciones. El Hajj, la verdad que es un periodo que es corto, es solamente una semana, pero estamos hablando de millones. Entonces luego el resto del año tenemos las peregrinaciones UMRA
Las peregrinaciones UNRWA están más divididas, más espaciadas, pero también los movimientos son inmensos. Además, dentro de los planes que tiene este país, tiene el triplicar o cuadriplicar el número de peregrinos que pueden venir. I'm from France, Paris exactly. My wife, the grandfather of my wife, his uncle my wife, ils sont venus ici par rapport à au grand-père de ma femme. He's very, very sick. He told his son he want to come here. And he changed when he come in here. It's very different comportement in French. Yeah, because here is very... la terre est sacrée here. C'est de le vivre, parce qu'avant on imagine ce que ça peut être, mais quand on le vit, bah, comme on dit, hein, on a les frissons, quoi, parce que c'est énorme. Et ça a encore plus de valeur d'être ensemble. Moi, pour moi, ça représente beaucoup parce que j'ai mon père, mon grand-père, mon mari, mon oncle, c'est un peu les hommes de ma vie. Donc ouais, ça, c'est fort, très fort. It's like to train TGV in French, and the personal navigation is very good. Déjà, c'est plus beau qu'en France. J'ai déjà été impressionnée par la gare et même par le train. Bah déjà, voilà, un train à grande vitesse. Et puis la beauté du train, la propreté du train aussi. Non, vraiment impressionnée. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça ici, en fait. Ahora mismo estamos en el foco de mira de todo el mundo islámico. Tenemos que aprender de ellos. O sea, ellos son expertos en el movimiento masivo de viajeros. Lo han demostrado con las peregrinaciones, con el Hajj, con la UNRWA, y nosotros tenemos que colaborar con ellos e integrarnos en todo ese proceso, que no es fácil. En cuenta el crecimiento del Islam en los últimos años, tal vez nosotros los occidentales estamos un poco metidos en nuestro cascarón y mirándonos nuestro ombligo, y en este sentido ha sido impactante el darme cuenta de esa demanda de gente con otras culturas que llegan a desplazarse muchas veces sin recursos hasta la Meca, ¿no? Upon exit of the train, please mind the gap between the train and the platform. Thank you. Personas mayores que en sus últimos días quieren acudir a hacer su última peregrinación, tal vez muchos la primera en su vida, como tienen dentro de sus 5 pilares o sus 5 obligaciones dentro de su religión, a duras penas pueden llegar a acercarse a Meca. Personal level, you know, very emotional, I could say. Enjoying the completion of the first high-speed line in the region. It means a lot professionally as well as personally, of course. Yeah, it has very sweet taste in my mouth. The real emotion, let's say, is when the king of Saudi Arabia, he's inaugurating this project, triggered the reality. This is it. So it was a very emotional feeling, and was one of the happiest days of my life. I think Spain is in the forefront of the high-speed line, and this is the first project, a major project, to be built outside. They've proven the technology, they've proven their capabilities. Yo me voy a llevar a la tumba el haber participado aquí. Haramain High Speed is a showcase for Spanish technology. Estoy creciendo como persona a valorar las cosas desde otra perspectiva, te cambia completamente la cabeza. Bueno, mis hijos son perfectamente conscientes
que de la etapa de nuestra vida la que más ha marcado a papá ha sido el año de Haramain. We have seen those impressions on the people's faces at the stations. First impression, people admiring the train, taking selfies, taking videos of the train on Snapchat, on social media, on Twitter. People are impressed. And I tell you what, if we're talking about achievement, for me, people were very eager to try the train, and they loved it. SAR, Saudi Arabian Railways, SRO, Saudi Railways Organization, y el ministro de Transporte han podido presentar al pueblo saudí una realidad, y esa realidad es ver el tren funcionando ya todos los días entre Meca y Medina. It's a project that is making history, that will change the geography of the region. This project definitely serves a bigger purpose. This will ensure that the kingdom becomes attractive. Es un orgullo. Yo hace poco estaba en Egipto y evidentemente todos los territorios del ámbito se observan unos a otros. Pues el orgullo que para un árabe produce su tren es observado desde Egipto, ¿no? Y bueno, están todos imitando y copiando ese tipo de, bueno, pues de proyectos, y yo creo que, bueno, pues que están encantados. We wish together, we and the Spanish consortium, to continue building on this positive momentum and impress people even more. Para ellos es un motivo muy de orgullo y lo consideran como uno de los elementos claves de la modernización del país. Our Crown Prince have repeatedly said that sky is the limit. Estoy en Meca, alhamdulillah, con todos los hermanos atrás que tengo haciendo tawaf, y he rezado, he podido hacer tawaf. Esto aquí es una sensación que no se puede describir, con hermanas, hermanos de todo el mundo, de todos los lados. La sensación espiritual, religiosa que hay aquí es algo único. Para un musulmán es algo muy grande. Es el día más feliz de mi vida.